claramente de candente actualidad, pero bueno, la idea es, nuevamente, seguir ampliando nuestros conocimientos sobre las dinámicas que se van dando en el panorama internacional y, las mecánicas del campo de estudio de las relaciones internacionales, en tanto esos vínculos que se generan para, poder entender y comprender las relaciones internacionales y la comunidad internacional como ente en sí. Como bien saben, esa idea de conflicto, esa idea de conflicto armado, conflicto bélico, guerra, aunque hay otros, términos, em, se caracteriza justamente por un elemento y es el empleo de la fuerza. Algo que vinimos viendo, algo que ya venimos comentando, lo vimos en la clase sobre nociones generales del derecho internacional público. También lo vimos el concepto de uso de la fuerza en la clase sobre soluciones pacíficas de controversias. Les remito a las mismas por si quieren profundizar con los distintos conceptos. Eh, hay un tema que, tristemente, la perpetuación, la utilización de la fuerza, en el plano internacional se ve de forma habitual, algo que no debería ser, algo que no debería pasar, y que de hecho se han ido en la medida del tiempo tomando diferentes recaudos para que no acontezca, sigue pasando. Entonces, también está en nuestro rol el hacer un análisis sobre qué está pasando, cómo se van dando estos hechos y estos eventos de importancia internacional, y justamente tener una capacidad crítica sobre los mismos, de análisis, de un análisis técnico, de un análisis sistemático. Eh, hay diversos conflictos que podemos destacar, porque quizás muchas veces nos ponemos en esa visión más desde el abordaje histórico y nos vamos más lejos en el tiempo. Claramente, desde el derecho de gentes, el derecho internacional clásico, veíamos un empleo en las dinámicas de un Estado con otro, y de proyección de los estados mucho más centrada en el concepto de la guerra, de la conquista, de la dominación, etcétera. Esto empieza a modificarse, se da una reconfiguración de la idea de guerra y de el empleo de la guerra, que claramente empieza a modificarse luego del alcance y de los impactos y las consecuencias de las dos guerras mundiales, en especial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, comenzamos en otro momento, ya lo hemos hablado, el momento dentro de las relaciones internacionales de la bipolaridad del mundo, donde tenemos por un lado a Estados Unidos y por otro lado al bloque de la Unión Soviética. Y justamente durante el periodo de la Guerra Fría se da lo que podríamos llamar, o que se ha llamado, conflictos periféricos. Solo por mencionar algunos, para tener algunos en la visión, porque consideramos que son cosas viejas, cosas que ya pasaron, cosas que, conflictos, eventos que, bueno, quedaron atrás en el tiempo. Y algunos sí han sido más menos superados, o han quedado ya redefinidos con finalización del conflicto, como podría ser la guerra de Vietnam. Pero otros han tenido y siguen manteniendo consecuencias a nivel internacional, como podría ser el caso de la crisis de los misiles de Cuba y el bloqueo en el caso a Cuba. Después otro, por ejemplo, la solución del paralelo 38. No sé si alguien está al tanto, si alguien sabe lo que sería la solución del paralelo 38. Si alguien se anima, si alguien lo sabe, lo puede poner en el chat o puede levantar la mano. Es solo para tener una panorámica de diversos conflictos que se vienen dando. Y y bueno, justamente, como no todos esos momentos de tensión, esos momentos, esos conflictos periféricos, no todos fueron solucionados o se acabaron, ¿no? Hay cuestiones que han persistido y han seguido en el tiempo. En el caso particular de la resolución del paralelo 38 como medio, fue cortar la península de Corea a la altura del paralelo 38 y justamente generar Corea del Norte y Corea del Sur. Pero ¿podríamos decir del todo que la guerra de Corea finalizó? No.
la verdad es que no. Las situaciones y las tensiones en la zona desmilitarizada claramente no permite verlo y además las acciones de ambos lados tampoco. Después tenemos otros, también la invasión de Afganistán, lo vimos, pero hay cuestiones que claramente, tensiones, situaciones beligerantes, como expresión podríamos decir, para ser más abarcativa, em, más amplia, donde, por ejemplo, tenemos la situación en Siria, en Yemen, por supuesto la de Ucrania y Rusia, o el conflicto palestino-israelí. Si nos vamos y nos venimos avecinando cada vez más a nuestra contemporaneidad. Aquí no estamos, porque me parece que es muy importante la cuestión de la guerra, de los conflictos armados, son temas muy complejos, difíciles de tratar, difíciles de digerir y sobre todo difícil de trabajar con ellos. Entonces, me parece que es importante que aquí no estamos, o sea, puntualizar que aquí no estamos para analizar cada conflicto. No nos vamos a sentar en un conflicto y analizarlo, ni tampoco estamos para generar un debate sobre los mismos. Eso podría darse en otra clase, pero no es esta. Sino que justamente el foco está en incorporar conocimientos, en implementar nuevas herramientas que nos permitan ampliar, mejorar nuestro análisis para que justamente amplíen nuestra comprensión y nos otorguen fundamentos. Son elementos claves para entender los hechos que están pasando y también para poder fundamentar, para poder generar desde nosotros mismos un abordaje crítico, técnico, profesional, sistemático. Es decir, no les voy a pedir que se posicionen, ni lo voy a hacer yo, porque no es el punto. El punto es tener un abordaje técnico sobre los conflictos, entender y ser capaces de leer y de interpretar algunas de las acciones que pueden estar haciendo uno u otro bando o los distintos actores en el plano internacional y también poder poner esos hechos en términos a la luz del derecho internacional, a la luz del derecho internacional humanitario, etcétera. Y más allá del discurso político o de la justificación de una comisión, etcétera. Es decir, nos estamos fortaleciendo con elementos críticos, en elementos de análisis que justamente nos aportan una capacidad más técnica para el análisis y el abordaje de las relaciones internacionales, que es un poco el foco, ¿no? Hacer ese paneo, tener una noción de estas ideas, y hoy vamos a estar viendo varios de los cuerpos jurídicos, de los bloques normativos que justamente van a estar vinculados con esta temática. Bien, mantener, y resalto, la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas de toda la institución eficaces para prevenir y para eliminar amenazas a la paz, es decir, actitudes contrarias a la paz, y para suprimir actos de agresión. Es decir, todo acto de agresión o de quebrantamiento de la paz deberá ser suprimido, deberá ser coartado, deberá ser eliminado, deberá ser frenado. Y lograr por medios pacíficos, se potencia nuevamente esa idea de solución pacífica de controversias y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, donde tenemos no intervención en los países, donde tenemos normas de jus cogens, etcétera, el ajuste y arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. ¿Qué es esto? Esto es el artículo 1, numeral 1 de la Carta de Naciones Unidas. Las primeras palabras en el articulado es esto, el primer numeral. ¿Por qué lo pongo? Porque justamente nos va a guiar al primero de nuestros abordajes y es cuál es la tendencia, cuál debería ser la lectura y desde ahí dónde deberíamos pararnos para interpretar estos conflictos, para entender sus dinámicas en la comunidad internacional, para entender cómo se están materializando los debates y también las discusiones y también las votaciones en el plano de las organizaciones internacionales. Esto es un principio rector, esto es una norma general del derecho internacional público y que debe ser observada por todos los países. Entonces, esta norma, junto con otras, integran lo que podríamos decir prevenir la guerra. ¿Ok? Lo que llamaremos, que no está en el título porque no era el foco, pero sí que hay que entenderlo, el ius contra bellum.
¿de acuerdo? La comunidad internacional consagra así normas generales de derecho internacional público sobre dos máximas, la paz y la seguridad internacional. Justamente, razón por la que todo un conjunto de leyes, todo un conjunto de normas, de principios, están orientados a prevenir la guerra y a promover la paz, que también justamente lo llamaremos ius contra bellum, o derecho contra la guerra, por decirlo de alguna manera, o derecho de prevención del uso de la fuerza. Uno de los elementos vertebradores, es un eje clave, estructural del ius contra bellum, del derecho a prevenir la guerra, como máxima, justamente que es una norma imperativa del derecho internacional y además es una norma central, es decir, es un principio rector, que ya lo vimos cuando dimos los principios del derecho internacional público en la clase de nociones generales del derecho internacional público, es la prohibición del uso o de la amenaza del uso. Recordemos que las amenazas también son medidas bélicas o medidas coactivas, no son medidas pacíficas. Em, como digo, la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza. Eh, Justamente lo que se está proscribiendo, lo que se está prohibiendo es el uso de la fuerza. ¿Qué quiero decir cuando digo fuerza? Bueno, hablo de la fuerza militar, hablo de la fuerza bélica, hablo de la fuerza armada. El uso de la fuerza debe ser totalmente prohibido y justamente no deberá ser así empleado para la resolución de disputas o de conflictos por medios no pacíficos. Es decir, la norma, lo general deberá ser el uso, las soluciones pacíficas a las controversias, a las disputas, a los diferendos. Razón por la cual abarca muchos de los ejemplos de conflicto, porque a veces pensamos en un conflicto y nos imaginamos directamente la guerra abierta, pero hay muchas otras. De ahí nombro algunos para que entiendan que este principio es abarcativo de prácticamente todas las expresiones del empleo de la fuerza y en caso de haber nuevos y de ser pasibles de ser considerados uso de la fuerza, también estarán comprendidos por esta norma, ¿de acuerdo? Por este principio. De ahí que les pongo el ejemplo de guerra, pero también de conflicto armado, también de intervención militar, también de ocupación o cualquier otra acción violenta que lleva a cabo un Estado o un grupo armado. Cuando digo Estado o grupo armado, me refiero que no solo hablo de conflictos internacionalizados, sino que también pueden ser conflictos que se dan a nivel interno y que generan un quiebre, como una guerra civil, como una comunidad beligerante, entre otros, como también los reclamos de autodeterminación de los pueblos, etc. Ahora vamos igual a puntualizar sobre estos puntos. Me interesaba que tuvieran noción de que la tendencia y el compromiso de la comunidad internacional es hacia este principio clave, es decir, la prohibición del uso de la fuerza. Básicamente, prevenir la guerra, promover la paz. Eso es un elemento clave y vertebrador de este primer bloque jurídico que sería el ius contra bellum. No sé si tenemos algún comentario o alguna cuestión. Si no, sigo con el ius ad bellum. Gonzalo, en el chat tenemos a Luis Ujú. Narváez, Ajá. que A nos ver. dice, la efectividad de la normativa internacional en la regulación de la guerra y cuál sería la connotación contemporánea de guerra. Bien. Sobre la efectividad de la normatividad, vamos a estar viendo, primero, no hemos llegado a ese punto, lo vamos a estar viendo, y es el derecho que aplica durante la guerra, ¿ok? Eso es una cosa. Vamos a estar viendo 4 bloques normativos importantes, a saber, el primero de todos, y por orden, ius contra bellum, prevenir la guerra. Después vamos a ver el ius ad bellum, después vamos a ver el ius in bello, y por último habrá una pequeña mención al ius post bellum, ¿de acuerdo? Vamos a ver distintas etapas. Y por ende, cada bloque jurídico tiene distintos alcances y distintas finalidades, objetos, distintas limitaciones y distintos aspectos, así como principios. Lo vamos a estar viendo, no te preocupes, Luis. Y sobre la efectividad de la normatividad, como sabes, nosotros tenemos, y ya lo estuvimos viendo, te remito también
a la clase sobre instrumentos internacionales, porque muchas de estas normas son normas generales de derecho internacional público y algunas sí están ratificadas y tienen un alcance a nivel nacional, pero otras no. Entonces tienen una obligatoriedad a nivel internacional, lo cual alcanza a los distintos sujetos de personería, con personería jurídica internacional y por ende nos remite, y lo vimos la clase pasada sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos, nos remite a los distintos entes, a los distintos tribunales y a las distintas cortes para la aplicación de la normativa en materia de derechos humanos, en materia de crímenes de lesa humanidad, entre otros aspectos. Entonces ahí nos remitiríamos a lo que son los tribunales, en realidad las autoridades jurisdiccionales a nivel regional e internacional. Bien. Prosigamos con el ius ad bellum, que era el primero que nombraba en el título. Es el derecho sobre el empleo de la fuerza, es decir, regulará aspectos para el empleo, para la utilización del uso de la fuerza, o el derecho a la guerra, más comúnmente. Si bien el derecho a la guerra responde más a un ius ad bellum más clásico, más tradicional, antes a esta reconfiguración que les hablaba después de la Segunda Guerra Mundial, nos habla de otra época, sí que podríamos seguir utilizándolo como una traducción más literal, ¿no? Justamente el derecho históricamente se componía del conjunto de normas, es decir, es un cuerpo jurídico, es un compendio de normas y de principios que justamente estaban vinculados a la guerra y a la conquista. Cuando estudiamos, no sé, supongamos, el siglo XV, el siglo XVI, y vemos, estudiamos Europa y pasamos de una guerra y después otra, y reconfiguración de los territorios, de los mapas, de los países, de los reinos, etcétera, tenemos una aplicación de un ius ad bellum mucho más directo, mucho más coordinado en términos de las características del derecho de conquista, etcétera. Esto claramente va cambiando a nivel histórico y esa idea donde se vincula ese derecho en virtud de la guerra y de la conquista y que se centraba en reconocer la potestad, la capacidad de toda sociedad de iniciar un conflicto y lo podía hacer para solucionar un problema, una discrepancia, para proyectar un dominio mayor, para agrandar un reino, un imperio, etcétera. Bueno, esto va quedando atrás, ¿no? Esto claramente se va reconfigurando. Una de las grandes expresiones de esto, de los impactos de esto y que llevó a preguntarnos si este derecho no tenía que claramente entrar en un amplio cuestionamiento, fue los impactos de de las dos guerras mundiales y luego de la Segunda Guerra Mundial, claramente el diseño de la comunidad internacional y del proceso de lo que hablábamos en la clase pasada, de institucionalización, esa aparición de organismos internacionales de alcance universal y regional, claramente nos van llevando hacia una humanización de la guerra. Ese proceso de humanización nos van a traer dos ideas clave. Una idea de justicia y una idea de justo, de que las acciones tengan un carácter justo y de tener que justificar también, y vamos a ver varios principios a la hora de realizar una acción de algún tipo. No obviando nada de lo que dispongo aquí, niega per se, o sea, va en contra directa, no es óbice del derecho anterior, es decir, el derecho a prevenir la guerra. Ese va a ser el primero de todos. En el caso de que igual estuviéramos en una situación de uso de la fuerza, vamos a tener que analizarlo. Lo primero, ¿cuáles son los principios? Que haya una causa justa. Ahora, veremos que tenga una recta intención, que la guerra sea declarada por una autoridad competente. Ahí importa la institucionalidad sobre quién lo declara, no es que lo declara cualquiera, que haya una proporcionalidad en los medios usados, tener una posibilidad razonable de éxito, eso es más cuestionable, pero es un principio también, y que la guerra sea el último recurso al que se acude, elemento clave, es de última ratio, es decir, es en última instancia, no debe nunca ser el primer recurso, nunca debe ser lo primero que tengo a la mano, ¿de acuerdo? Y aquí lo que me va a importar es entender que justamente
La consideración de ese ius contra bellum, el prevenir la guerra, va limitando, va acotando el alcance y los casos en los que se puede manifestar el ius ad bellum, el derecho a la guerra, el derecho al empleo de la fuerza. El ius ad bellum el ius contra bellum genera como una especie de domo, una especie de bloqueo, entonces gran parte de las situaciones que hubiéramos visto antaño no se pueden manifestar, son totalmente contrarias a derecho, y quedan ciertas situaciones donde sí se puede manifestar. Y se tomarán en cuenta justamente esos, porque una de las bases actuales del jus ad bellum es la justificación del empleo de la fuerza. ¿Por qué un Estado emplearía la fuerza y bajo qué condiciones? ¿Es una causa justa? ¿Está reconocido por una autoridad competente? ¿Son proporcionales los medios y los métodos utilizados? ¿Se utilizó como último recurso? ¿Hubo comunicaciones? ¿Se establecieron mesas de negociación previos? Es decir, ¿cuál es la situación? Porque si es un acto unilateral, flagrante, inicial, etcétera, es muy distinto a la hora de la justificación. La guerra, lo que se intenta es cada vez acotarla más, que sea menos viable que suceda. Claramente me dirán, bueno, pero en la vida, en la realidad, en la primacía de lo que acontece, sí, evidentemente la guerra se manifiesta y ese es un problema. Y aquí lo que estamos viendo es la posibilidad de tener elementos para problematizar esa cuestión. Entonces, les cito tres grandes o tres excepciones principales, hay algunas más, pero estas son las tres principales, sobre como excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. Si decíamos dentro del derecho anterior, el derecho a la prevención de la guerra, justamente hablábamos de la prohibición del uso, tenemos tres casos donde sí se habilita el uso, y está reconocido en la Carta de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, hay una autorización en caso de amenaza a la paz y a la seguridad, se le otorga al Consejo de Seguridad la potestad, justamente la autorización del uso de la fuerza, es lo que llamaríamos la seguridad colectiva, la utilización de la fuerza en el plano, ya sea que se le otorga a un organismo, a otra organización, ya sea que se le otorga a un Estado en particular o ya sea con fuerzas propias en el marco de los cascos azules. Entonces, son cuestiones complejas, pero claramente si un organismo se presenta como el organismo que garantiza la paz, una de las fundamentaciones después de la Segunda Guerra Mundial era que ese organismo tenía que tener potestades para imperar la paz. Entonces se le dieron esas potestades. Claramente el alcance y la eficacia de este organismo, del Consejo de Naciones, perdón, del Consejo de Seguridad, entra en un claro cuestionamiento. Es un tema que está cuestionado, que hace tiempo que se está solicitando una reforma por la figura de veto y de doble veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial que diseñan Naciones Unidas, claramente se abrogaron esa potestad de ser miembros permanentes y la potestad de veto. Entonces, la funcionalidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha quedado y queda actualmente ya desde hace tiempo en claro entredicho debido al alcance y a lo anquilosado de su proceder justamente por esos miembros permanentes y las dinámicas y las gravitaciones que se van dando, como van redefiniendo y muchas veces enlentecen el progresar y incluso pueden actuar en contra de ese artículo 1 que leíamos antes, ¿no? El segundo es la legítima defensa. La legítima defensa es el derecho de defensa o el derecho de autodefensa, mejor dicho, de un Estado frente a un ataque armado. Es decir, eh, frente a un ataque directo, el Estado está habilitado a defenderse. Claramente, esa defensa no puede ser a priori, no puede ser basada en la peligrosidad. Ah, creía que me iban a atacar, pero no lo han hecho. Y tiene que ser claramente necesaria y tiene que ser claramente proporcionada. Cuestiones que nuevamente se vinculan con esa idea de humanización de la guerra, que es un proceso lento, pero que viene dándose. Y luego la autodeterminación de los pueblos. Esto lo aclaro. Hay algunos casos más, como la piratería,
claramente si piratas en aguas internacionales que no estarían dentro de un estado en particular invaden, toman un barco, el barco tiene capacidad de repeler y de utilizar el uso de la fuerza, etcétera. Pero como normativa general. Pero estas son las tres grandes excepciones. La autodeterminación de los pueblos también es un principio rector del derecho internacional público. Les remito nuevamente a la clase de derecho internacional público y que justamente este principio rector reconoce el derecho de todo pueblo, de toda población, de toda comunidad a justamente determinar su propio estatus político, su régimen político, su estatus económico, social, cultural, sin interferencia y sin intervención externa. Entonces, justamente el uso de la fuerza por parte del oprimido o por parte del insurgente, del insurrecto, según lo lea uno u otro de las partes, justamente eh, sí podrá darse, pero con plena observación de los derechos humanos y no habilitando a un uso de la fuerza que sea contrario a los derechos humanos, porque si no, se degenera ese derecho y claramente estaríamos en una situación beligerante donde no estaría habilitado el uso de la fuerza. Sería con responsabilidad internacional y contra derecho. Bien, veo un comentario aquí de Mario. ¿Cómo puede un Estado definir su conflicto? Bueno, es un tema complejo, porque muchas veces el Estado lo que no quiere, ha pasado, que justamente se declare el conflicto interno, se declare la guerra, porque la declaración de guerra, sea un conflicto internacional o un conflicto interno, llevará justamente a la aplicación de todos estos derechos, del derecho internacional humanitario, del derecho a la guerra, a tener que justificar que esa guerra es justa, a que no estoy contrariando los principios de no uso de la fuerza, entre otros. Entonces, muchas veces, y ha pasado, y lo vemos en nuestro pasado reciente, la instancia, la insistencia del Estado ha sido a que no se declare un conflicto interno de guerra. Entonces, no se aplica todo este conjunto de derechos. Pasó mucho en las dictaduras del sur de Europa y en las dictaduras de América del Sur, entre otros. Es decir, una intención de que justamente no se declarara la guerra, porque despliega todo un conjunto de derechos y todo un conjunto de observaciones por parte de la comunidad internacional sobre ese evento. Eh, tenemos diversos ejemplos. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, las FARC en Colombia, el cual era una comunidad beligerante y por ende llega a una dimensión de conflicto. Entonces, luego, de hecho, se tiene que aplicar el jus ad bellum, el jus in bello, se tiene que aplicar el jus post bellum, etcétera, ¿no? Tenemos diversos ejemplos y diversos alcances. Si encima lo ponemos en sintonía con las figuras de la autodeterminación de los pueblos es todavía mucho más complejo. Por eso hay que ver cada caso concreto. Hay algunos criterios generales sobre, por ejemplo, claramente un conflicto se manifiesta cuando tengo una transgresión masiva o un incumplimiento masivo de derechos humanos, donde cuando tengo persecución étnica, racial, política sobre poblaciones completas o contra grupos étnicos. Es decir, hay ciertas situaciones que están como categorizadas. Hay otras que hay que analizar el caso concreto. Bien. El jus in bello, que era el segundo que teníamos en el título, jus ad bellum, el derecho a la guerra, por decirlo de alguna manera, el derecho al uso de la fuerza, en los casos concretos, acotado, y el jus in bello, que esto era un poco lo que nos comentaba antes Luis, es decir, el derecho durante la guerra. Aquí es importantísimo y es el despliegue de todo un cuerpo jurídico, de todo un compendio de normas y de normas tanto convencionales como consuetudinarias, y también de mecanismos que justamente se van a centrar en aplicarse en el durante la guerra y que van a, en la medida de lo posible, y cuanto más mejor, a coartar la guerra desmedida, la guerra sin cuartel, por decirlo de alguna manera, ¿no? La guerra sin freno, viene a limitar el ejercicio de la guerra.
y a priorizar uno de los aspectos clave, y lo veíamos en la clase pasada, que son los derechos humanos y el carácter humano, la dignidad del ser humano, los derechos inherentes e inalienables del ser humano. Que esté dentro de la guerra o esté fuera de la guerra, le siguen siendo reconocidos, le siguen siendo propios, y toda la comunidad internacional, todo el mundo se ha comprometido a defender, proteger y promover. Entonces, ¿cuál es el ius in bello? Es el derecho en la guerra o durante la guerra, o el más comúnmente llamado el derecho internacional humanitario. Eh, Justamente es todo un cuerpo normativo, como les decía, que se aplica a los conflictos armados y que limita por razones humanitarias el derecho de las partes a elegir libremente los métodos o los medios utilizados en la guerra, evitando que se vean afectadas las personas y los bienes legalmente protegidos. Aquí empieza a entrar en colisión acciones y hechos, y lo vemos actualmente y lo estamos viendo, frente a cuestiones que son tuteladas, que tienen un abordaje tuitivo, protegido por el derecho y protegido y consagrado y reconocido, y que claramente deben ser defendidos, deben ser protegidos. Entonces, eso es un tema también de priorizar, de qué tenemos que poner en foco y qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, justamente lo que deberá es limitar el sufrimiento por causa, es decir, el sufrimiento que causa la guerra. Se centrará en la protección y en la asistencia a las víctimas. Existe una primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque justamente más allá de la licitud, de la causa justa o de las razones por las que se está haciendo la guerra, lo prioritario va a ser la cuestión humanitaria, las personas, la dignidad de las personas. Eso es lo más importante. Y cabe destacar tres principios fundamentales. El principio de distinción, aunque también lo pueden escuchar como principio de discriminación, algunos autores lo tratan así, que justamente es las partes en conflicto deberán distinguir o discriminar entre combatientes y personas civiles, así como entre objetivos militares y bienes civiles. Los ataques a civiles no serán legítimos. Es decir, no es lo mismo que una bomba caiga en un campo militar que caiga en una escuela. No es lo mismo que mate a 100 personas para eliminar a un combatiente contrario que mate solamente al combatiente. Entonces, entendemos que estamos en una situación sumamente cuestionable, que no debería darse, que no debería haber guerra, pero aún en el ejercicio de la guerra, que se considera casi inexorable con las dinámicas actuales internacionales, tenemos que tener en cuenta, y las partes en guerra tienen que observar, esto es importante para leer sus acciones, para analizar los hechos que están pasando, justamente tener en cuenta ese tipo de ataques, ese tipo de acciones en contra de civiles, en contra de lugares culturales, ahora lo vamos a ver. Después va a importar mucho la proporcionalidad. Es decir, los ataques militares no deben causar daño excesivo. Es decir, el daño no debe ser excesivo en relación a la ventaja militar esperada. Supongamos, sin un beneficio demasiado importante, se borra toda una zona del mapa, toda una infraestructura, etcétera, sin una ventaja. Entonces, ¿para qué se hizo? No hay proporcionalidad. O muere un combatiente y como contrapartida mato a 10.000. Bueno, ese tipo de situaciones claramente van en contra de la proporcionalidad y hará a que sea evaluable, porque todo esto va a tener que ser evaluado el día que termine la guerra, justamente en el ius post bellum, cómo han sido las actitudes de las partes, cómo han sido las acciones, los hechos, las medidas tomadas. Y eso va a llevarnos a lo que vimos en la clase pasada, el derecho internacional penal o el derecho penal internacional. Y la responsabilidad de esos miembros de las Fuerzas Armadas, de esos miembros de los gabinetes gubernamentales, etcétera. Porque eso es in persona, es decir, son los que deberán responder internacionalmente por sus acciones. La precaución. Las partes deben tomar justamente todas las precauciones necesarias para que
para proteger y evitar los daños a civiles. Estos tres principios nos redimensionan en el plano de la guerra, porque muchas veces tenemos esa visión casi hollywoodiense, donde pensamos en la guerra, bueno, todos contra todos y el empleo de la fuerza del más fuerte. Esa visión, o incluso como mucho la visión del talión, es decir, bueno, me mató, yo lo mato, etc. Aquí hay que tener en cuenta estos principios y para la guerra claramente tengo esta regulación. Esto es muy importante, incluso para interpretar cosas que estamos viendo hoy, que estamos teniendo hoy en la prensa internacional. ¿De acuerdo? Em, Hablamos del ius contra bellum, prevenir la guerra, del ius ad bellum, que es el derecho en la guerra, perdón, el derecho a la guerra, y el jus in bello, que es el derecho internacional humanitario, ¿no? El derecho en la guerra, durante la guerra. Aquí les pongo un par de ejemplos, claramente lo vemos planteado, regulado en distintos tratados, en acuerdos internacionales, pactos internacionales, cumbres y también conferencias internacionales, etcétera. Pero cabe destacar claramente los convenios de Ginebra y también los protocolos adicionales, como toda la reglamentación sobre no proliferación de armas y de guerras sucias, ¿no? Las guerras químicas, las guerras biológicas, etc. Además de todo lo que se viene y desde hace un tiempo ya con el concepto de guerras híbridas, tema complejo, pero que les menciono justamente para quien quiera profundizar, quien quiera ampliar, también va a tener la bibliografía para el tema. Tres grandes bloques, seguimos con el mismo derecho, el ius in bello. El bloque civil, ya les decía, todo un conjunto de normas. Algunas, les cito algunas para que tengan noción de cómo impacta en las dinámicas de los combatientes, pero también de las personas que viven en el lugar, que no están en guerra, que no combaten, que no integran las Fuerzas Armadas, etc. Prohibición de ataques deliberados a civiles. Después tenemos lo que es la figura de, perdón, me importa que tengan en cuenta, antes de entrar en civiles, que estas reglas están centradas justamente en la protección, en los mecanismos de espacios de acceso. También está centrada en en la defensa de estos grupos poblacionales y de los métodos y de los medios. De ahí la prohibición a los ataques deliberados a civiles. La importancia de los mecanismos de espacios de acceso, y cuando digo espacios de acceso es de los dos lados, es decir, tanto un espacio donde el herido puede ir a ser curado, como también el acceso de personal sanitario, de personal médico, para que pueda curar al herido y a los enfermos, ¿no? Reclamos clásicos de Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras, etc. Es importante y sumamente relevante el trato humanitario. Trato humanitario para todos los civiles, el respeto a la dignidad humana. em, y también, por supuesto, de todas las personas que no participan en las hostilidades. Clave, el principio de no devolución, similar al principio cuando se hace la solicitud de asilo, o la solicitud de refugio, mejor dicho, en plano internacional. Es decir, la no expulsión, la no devolución, el no devolver ni extraditar a una persona a zonas, a áreas donde su vida o su libertad estarían en peligro. Eso es un tema muy relevante que se da, que se manifiesta y que hay que tenerlo en especial vigilancia. Sobre los beligerantes y también sobre los ex beligerantes, es decir, o combatientes, excombatientes, insurrectos y ex-insurrectos, es decir, las personas que formarían parte del ejercicio de la guerra en ese momento, que formarían parte activa del conflicto. Eh, También hay unos derechos y también hay unos límites que estipula el derecho internacional humanitario. Los heridos y los enfermos deberán ser tratados sin discriminación, así como los prisioneros de guerra y los excombatientes. No se podrá ejercer violencia, no se podrá ejercer tortura, no se podrá utilizar tratos crueles ni tampoco tratos inhumanos. No deberán ser sometidos a trabajos forzados. Justamente, además de esa cuestión, que es un tema que siempre ha sido muy complicado y que forma parte de uno de los grandes
problemas en el ius postbellum, el después de la guerra, es justamente finalizadas las hostilidades, deberán ser liberados, deberán ser repatriados o reintegrados. Cuando digo repatriados es si están en territorio y los territorios se han dividido después de la guerra, y reintegrados es cuando ese personal que dejó de ser beligerante, que desertó o que fue capturado, etcétera, deberá ser reintegrado a su puesto tal como debería ser, etcétera, sin ser sometidos a persecución ni a castigos especialmente centrados por su calidad de tales. Sobre los métodos bélicos, sobre los medios de la guerra, las acciones que pueden tomar las partes, hay límites también. Por eso es tan importante el derecho internacional humanitario, y vuelvo, no hay que confundir el derecho internacional humanitario única y exclusivamente con la idea de derechos humanos. No, es todo un cuerpo jurídico que se centra en la regulación de la guerra, en la guerra. Dentro de los métodos prohibidos, claramente está el uso de armas o métodos de guerra que causen un sufrimiento innecesario, que sean inhumanos. La utilización, por supuesto, de todo lo que podríamos llamar las guerras sucias, es decir, todo lo que es las armas químicas, las armas biológicas, las armas nucleares. Em, Después, todo lo que es, sobre el tema tenemos grandes acuerdos internacionales, pactos, etcétera. Las partes en conflicto deberán observar las reglas sobre la protección de bienes culturales. Es un tema que lo estamos viendo en la guerra contra ISIS, donde ha habido una enorme línea de financiamiento y una enorme expoliación masiva y sistemática sobre bienes culturales, que son, la cuestión del bien cultural es que no solo son patrimonio inmaterial del mundo, son más allá de pertenecer a ese país y de contar una historia respecto de la cultura de donde se encuentran, también hay que tener en claro que forman parte del patrimonio mundial y de toda la humanidad en sí mismo, razón por lo cual afectar dichos bienes culturales afecta a la totalidad de todos. Es decir, nos afecta a todos y esa cuestión tiene que ser protegida y tiene que ser observada por las partes en conflicto, por los combatientes, así también como el medio ambiente durante el conflicto y las acciones que realicen. El medio ambiente muchas veces no es observado, muchas veces no nos importa, es decir, afectamos la atmósfera, afectamos el aire, afectamos los cultivos para que el contrario no tenga comida o no tenga recursos. Ese tipo de acciones no solo afectan al contrario en un momento puntual, estratégico, sino que puede durar 10, 15, 20 años con la tierra yerma. Esa idea de campo quemado claramente es una práctica sumamente ilegítima, que va contraria al derecho internacional humanitario y que tenemos que observar a la hora de interpretar las acciones de una u otra parte, que quizás tiene un discurso muy bueno y que justifica su acción en virtud del ius ad bellum, es decir, justifica la guerra por distintas cuestiones y considera que la causa es justa, pero luego sus acciones no lo son. Entonces se adolece que dichas hostilidades transforman todo el compendio en ilegítimo y por ende deberá responder internacionalmente por los mismos. Bien, me interesa que tengan en cuenta, aquí les pongo los cuatro, claramente el jus ad bellum y el jus in bellum, perdón, in bello, coexisten en el tiempo, es decir, la justificación, el derecho a la guerra forma parte de la génesis del inicio del conflicto, pero también de la justificación durante el conflicto, y el jus in bello es la regulación, los límites al ejercicio de la guerra durante el conflicto. El contrabellum era la prevención de la guerra y el jus post bellum claramente es el posterior a la guerra. Formará parte de los convenios, de los acuerdos a los que se llegue, de las dinámicas de armisticio, de poner las armas, de frenar las hostilidades, de los espacios de acuerdo, los espacios de negociación, de las medidas que se tomen territoriales, poblacionales, jurídicas, etc. Es decir, compone toda la idea del después de la guerra, porque claramente esto no queda solamente después, y también responde a una idea de justicia transitoria, es decir, hay un derecho transitorio y una justicia transicional que muchas veces
trae consigo un montón de elementos en materia de responsabilidad internacional y que los crímenes de guerra tengan que ser respondidos, que tengan que ser juzgados en tribunales internacionales o nacionales o tribunales ad hoc hechos para el caso concreto, como hemos visto, como pasó con el caso de Nuremberg, como lo vimos en la ex república, en los tribunales para la ex república de Yugoslavia, etc. Em, ¿Qué es lo que me importa aquí? Porque creo que hay varios aspectos a tener en cuenta. Estos cuatro cuerpos normativos dialogan, es decir, tratan cuestiones vinculadas a la idea de la guerra. Por eso me importaba que tuvieran como una panorámica, porque a veces mezclamos conceptos, hablamos como que todo es lo mismo. Bueno, tengo distintos cuerpos normativos. Tengo que saber, poder ir a consultarlos, tengo que saber entender sus principios y tengo que con eso tener nuevos elementos para problematizar, para cuestionar lo que está pasando, lo que pasó, etcétera. Eso me va a dar una herramienta eficiente, efectiva para justamente eso, comprender y analizar cuestiones relevantes de las relaciones internacionales, cuestiones relevantes en materia de conflictos armados. Eso me parece que es sumamente clave para entender el uso de la fuerza y justamente también la promoción de la paz. Es aquí donde, viendo todas estas normas, como es que la guerra sigue uno se preguntaría, ¿cómo? Pero como les digo siempre, la diferencia entre el derecho y la política internacional, lo que pasa en la realidad y lo que debería pasar, que a veces es lo que tengo escrito en la norma. La norma me muestra una visión mucho más positiva, mucho más halagüeña, mucho más utópica algunas veces. Aunque claramente es la que me va a permitir juzgar y también va a ser la que me va a permitir justificar y también va a ser la que me va a permitir proyectar, plantear alternativas a futuro. Entonces, esa guerra que la vemos actualmente, que vemos incluso nuevas escalas, una masificación sobre el conflicto, una instancia a polarizar a las poblaciones, bueno, eso hay que problematizarlo, eso hay que cuestionarlo. Y nos toca a nosotros. Es decir, ese avance inexorable nos toca justamente empezar a generar em, una visión incluso de ruptura, es decir, está lo jurídico, la proyección de un mundo y de una comunidad internacional justa, y luego veo en el plano de la política internacional y en los actos de los gobiernos y de los estados, justamente un accionar totalmente opuesto, ¿no? En el empleo de la fuerza, en el empleo de los ultimátum, en el empleo de los bloqueos, en el empleo de métodos no pacíficos. Entonces ahí lo que nos requiere, lo que nos exige justamente es un abordaje crítico. Es un abordaje técnico. No solo es posicionarnos, estoy de acuerdo aquí, estoy de acuerdo allá, esto me parece bien, esto no. Eso es mucho más una visión desde la prensa, es mucho más una visión desde las redes sociales. Es una visión donde hay un vaciamiento del debate, donde hay un vaciamiento de la lectura del conflicto, del análisis de las cosas que están pasando. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un abordaje técnico, profesional y tener una capacidad de análisis amplia. Para eso estamos acá, para eso justamente nos abocamos a esta tarea de de tener una visión internacionalista. Es justamente el gran margen que nos da para aportar y para repensarnos, es decir, para reentender cosas que están pasando, dinámicas que se están dando. Aquí es donde todos, y nos hablo a todos en conjunto, tanto yo como ustedes, quedamos justamente compelidos a analizar, quedamos convocados a analizar los conflictos internacionales, a implementar nuestro saber en estos análisis, a formar opinión, también a problematizar lo que está pasando. Por eso no solamente es posicionarse o no solamente es debatir sobre este hecho aislado, sino entender las dinámicas desde una visión más grande. Hay un abordaje más lato sensu, es decir, en tono mucho más amplio sobre las cosas que están pasando. Y creo que desde una visión constructiva, y esto ya es desde mi propio posicionamiento profesional justamente, una visión constructiva que nos permita proponer alternativas, porque tenemos un diseño de un mundo que está escrito en las normas, que está consagrado, pero no termina de hacerse efectivo. Hay un avance, se están dando cuestiones en materia de humanización de procesos, lo veíamos también en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, una humanización eh,
luego de la institucionalización y la socialización, pero bueno, eso es donde claramente tenemos que hacer el trabajo inverso, esas normas que vienen desde lo internacional, que se consagran, se declaran, se cristalizan y llegan a lo nacional. Bueno, desde lo nacional tenemos que generar que nuestros representantes, generar que las dinámicas internas salgan de lo nacional, trasciendan a lo internacional e impacten en la comunidad internacional, justamente lo que veíamos en la clase pasada, el rol de las personas en las relaciones internacionales. Ahí es donde nosotros, los ciudadanos, justamente, tanto desde el diálogo interno como desde las dinámicas, deberán abordar y problematizar la masividad, la polaridad, la exacerbación del conflicto, y que justamente problematizar esa banalidad con la que algunas veces lo estamos viendo y abordar, replantear, em, reforzar justamente la promoción de la paz, la prevención del conflicto, la prevención de la guerra y justamente la finalización de toda guerra. Creo que eso no solo es una cuestión de compromiso, una cuestión de actitud, sino también es un abordaje necesario e imperioso para todos los profesionales que nos dedicamos a la cuestión de las relaciones internacionales y a analizar el mundo en el que estamos. Em, Aquí les dejo para quien quiera profundizar la bibliografía y si quieren también profundizar tanto conceptos como dinámicas, etcétera, justamente para ver. Aquí uno de los compañeros planteaba sobre cuestiones de conflictos internos. En Hernández Campos vas a ver mayor dinámica. El tiempo es relativamente tirano. No sé si tenemos algún comentario, si alguien quiere hacer alguna aportación, etcétera. En el chat no tenemos nada, Gonzalo. Entonces, no Bien. sé si alguien quiera dar su aportación o tiene alguna pregunta acerca de la clase, pueden encender su micrófono y con mucho gusto, Gonzalo los escuchará. Buenas tardes, Artemio Alarcón de Lima, Perú. Buenas tardes. Bueno, mi preocupación es, la pregunta es, en su opinión, ¿cómo terminaría este tema de Ucrania y Rusia que afecta a todo el mundo, muy a pesar ya de las aplicaciones de las medidas por parte de la ONU y todo? E igualmente este tema de Palestina, prácticamente de acuerdo a lo que expuso usted, atacaron a muchísimos civiles en la fiesta que estaba, ¿no? Los de la Franja de Gaza, entonces ya habrían omitido ya. Usted se está Esa es mi respondiendo. pregunta. ¿Sí, qué Es perspectiva decir, usted tiene mismo se por está respondiendo a la luz de cuestiones que estamos viendo, tanto en el derecho internacional humanitario como en materia de derecho durante la guerra y a la guerra? Justamente ahora tenemos nuevos elementos para analizar estos conflictos, para ver estas guerras abiertas. No son las únicas que hay, son quizás las que se le está prestando más atención, las que se les está poniendo el foco, que no sabemos hasta dónde mañana no se le pondrá el foco a otro conflicto. Por eso les ponía el ejemplo de Corea, por eso les ponía otras situaciones que también plantean tensiones mayores o menores y que se le puede dar mayor o menor ímpetu desde la prensa o el foco. Eh, no, como digo, no estamos para posicionarnos. Yo no puedo decirle, ni yo ni nadie, cómo va a terminar el conflicto de Ucrania y Rusia, pero sí podríamos entender cuáles son los derechos en conflicto. ¿Qué acciones ha tomado Rusia? ¿Qué acciones ha realizado Ucrania? ¿Cómo interpretar las responsabilidades internacionales? ¿Cómo interpretar las medidas? Porque también es correspondiente interpretar las acciones de la OTAN y las de la ONU, cómo se está manifestando el Consejo de Seguridad, cuáles son las dinámicas en materias de bloqueos o en materias de ultimatos o de mecanismos de coerción en guerras comerciales, de ahí el concepto de guerras híbridas, no solo pasa ya la guerra en el plano del campo de batalla, sino que se manifiesta en otros muchos espacios, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Más allá del posicionamiento concreto o más allá del el conflicto puntual, uno de los elementos clave justamente es contar con fundamentos, hacer un análisis que justamente la idea de la clase era esa, entender las dinámicas que estamos viendo.
No es lo mismo decir Rusia actúa mal o actúa bien, o Ucrania actúa mal o actúa bien, si no cuento con los elementos para poder analizar. Entonces, ese era un poco el foco y también esa era un poco la perspectiva. Por ejemplo, una de las grandes cuestiones en materia de... Hay una triangularidad muy compleja en el conflicto Ucrania-Rusia. Y se lo digo así, con titulares grandes. La primera, y lo vimos hoy, o lo volvimos a mencionar hoy, que es el principio de prohibición del uso de la fuerza. Muy bien. El otro es, por parte de las regiones más orientales, el principio de autodeterminación de los pueblos. Y el otro es el principio rector de no intervención de un Estado en otro. Entonces, si pongo esos tres principios rectores, normas imperativas de derecho internacional en diálogo, me sale la situación de Rusia, o sea, de Rusia y Ucrania, ¿no? El conflicto en la zona oriental. Entonces, ahí es donde la pelota un poco queda en el tejado de ustedes, es decir, ¿cómo hago ese análisis? Teniendo estos elementos, ya no es la opinión de un tercero. Tengo que ser capaz de analizar los hechos que están pasando, las circunstancias que están pasando y ver cuáles serían las propuestas viables. Reconocimiento de un sector, armisticio, zona desmilitarizada, utilización de estado tapón, no sé, hay muchísimas opciones. ¿De acuerdo? Convenio de paz y revisión con una comisión de supervisión, es decir, hay muchos mecanismos, pero lo importante es justamente que estén pensados y ver cómo se manifiestan estos intereses, porque una de las dinámicas que no podemos olvidar es la gravitación de intereses geopolíticos y geoestratégicos. Les remito nuevamente a la clase de geopolítica y geoestrategia que estuvimos viendo hace como 3 clases atrás, más o menos, donde justamente uno de los elementos que entendíamos era esas dinámicas de intereses, que a veces ni siquiera son los intereses de su propia población, sino que son los intereses de la proyección de las relaciones exteriores de un Estado, y que justamente no tienen por qué coincidir con las dinámicas de la comunidad internacional. Entonces, hay que repensar la comunidad internacional, se requieren reconfiguraciones, sí. Eso creo que sí podemos coincidir todos, porque si no, no tendríamos este tipo de conflictos y no estaríamos yendo flagrantemente contra situaciones claras como veíamos en el artículo primero. Entonces, eso me parece que es lo más central y lo más eh, clave en esta cuestión. Más allá del caso concreto, más allá del conflicto particular, ahora tienen los elementos para analizarlo. Y queda como un poco, les paso la posta, les paso el relevo, les toca a ustedes justamente analizarlo, justamente generar opinión, posicionarse no solo desde la visión de este es bueno, este es malo, porque eso es mucho más simplista, sino entender la multifactorialidad de las relaciones internacionales y de los conflictos, de los eventos de relevancia internacional. Y ahí es donde este tipo de abordajes nos permite enriquecernos, ampliar nuestra capacidad de comprensión y generar un análisis más concreto. Entonces, no hay una solución para conflictos que pueden tener 70, 80 años que yo diga, ya está, se resuelve así, porque seguramente tendría que estar sentado en otro espacio diciendo, bueno, resuelvo el mundo. No hay además una autoridad reconocida unánimemente que pudiera dictaminar a ciegas y resolver la situación. Justamente esa idea de coordinación que yo les traigo muchas veces del plano internacional, cómo se coordinan las normas, también se coordinan los actores, y esa idea de paridad, cómo se tienen que dar esas dinámicas internacionales, es que hace que esto sea mucho más complejo y que justamente simplemente posicionarnos es un debate más. Para eso prendemos la tele y vemos qué puede ser, pero generar un abordaje crítico, tener elementos para fundamentar y justificar el análisis de los hechos, esa es la visión un poco más constructiva, un poco más allá, que era la intención de la clase. Así que no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta más. Muchas Y no, por favor, muchas gracias a ti. Muchas gracias por su atención a todos, como siempre, y a todas. Y como siempre, un placer. Gracias, Paulina, también.